Cumbres borrascosas por Emily Bronte, 1847. El viento rugía sobre los páramos de Yorkshire aquella tarde gris de 1801, arrastrando consigo el aroma helado del brezo y el polvo que cubría los caminos, la nieve y un angosto camino que conducían a una casa aislada y sombría, levantada sobre una colina, Wuthering Heights. Su nombre, en el dialecto de la región, significaba precisamente eso, el lugar de los vientos turbulentos. Fue allí donde el señor Lockwood, recién llegado desde Londres, decidió alojarse mientras buscaba refugio en aquella tierra desolada. La noche caía y la tormenta de nieve comenzaba a empeorar. El hombre, de modales refinados y espíritu curioso, tocó a la puerta pero no le abrían. Tocó y tocó con insistencia. No tardó en mirar alrededor y descubrir que tras esas paredes antiguas y ásperas se escondía una historia de soledad, amor, un profundo resentimiento y dolor que había resistido al paso del tiempo. Todo lucía lúgubre y denso. Tocó la puerta y después de un rato, apareció una mujer que le abrió pero le pidió que se fuera. El caballero insistió que le dieran alojamiento tan solo por esa noche, ya que comenzaba a nevar y había demasiada neblina y muchísimo frío. Desde adentro se escuchó una voz autoritaria que decía que se vaya, pero Nelly, la mujer, contestó: «Por favor, está nevando». La misma voz autoritaria contestó: «Que se vaya a primera hora, no quiero verle aquí». Y ahí Nelly y el caballero comenzaron a platicar, y ella comenzó a narrarle una historia. Todo comenzó muchos años atrás, cuando el antiguo dueño de la mansión, Mr. Earnshaw, viajó a Liverpool y regresó con un niño harapiento en brazos. Era un muchacho oscuro, de ojos encendidos y alma misteriosa. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Lo llamaron Heathcliff, y les dijo que sería un miembro más de la familia. La esposa de Earnshaw lo miró con recelo. Su hijo, Hindley, lo detestó desde el primer momento, pero su hija, Catherine Earnshaw, lo miró de una forma diferente, con una mezcla de curiosidad y compasión que pronto se transformó en una unión intensa e indomable. Heathcliff creció junto a ellos, soportando el desprecio de algunos y el cariño silencioso de Catherine. Ambos compartían un vínculo extraño, casi libre. Corrían por los páramos entre la niebla riendo, libres de las reglas del mundo. Eran como dos almas gemelas libres y unidas por la naturaleza misma. El tiempo, sin embargo, comenzó a desgarrar aquella inocencia. Cuando Mr. Earnshaw murió, Hindley heredó la casa y su resentimiento floreció en crueldad. Relegó a Heathcliff al rango de sirviente, privándolo de educación y respeto, pero Catherine seguía buscándolo entre los corredores, en el bosque, bajo la lluvia, como si nada pudiera separarlos. Una noche, mientras el viento golpeaba los ventanales, Catherine y Heathcliff escucharon a Nelly Dean contarles viejas historias sobre fantasmas que vagaban por los páramos. Heathcliff, con el rostro iluminado por la llama de una vela, dijo con voz baja: «Si Catherine muere antes que yo, no podría vivir sin ella. Rogaría para que su espíritu me atormente hasta el fin de mis días». Poco después, mientras espiaban a sus vecinos, los Linton, Catherine fue atacada por sus perros y llevada a la elegante mansión de Thrushcross Grange. Allí conoció al joven Edgar Linton, cuya educación y riqueza representaban todo lo que Heathcliff no era. Aunque su corazón pertenecía a Heathcliff, su orgullo la llevó a aceptar el amor del otro. Un día le confesó a Nelly: «Heathcliff es más yo que yo misma. Nuestras almas son iguales, pero sería una degradación casarme con él», sin saber que Heathcliff, oculto tras la puerta, la había escuchado. El muchacho desapareció esa noche bajo la tormenta. Catherine lo buscó desesperadamente, gritando su nombre bajo la lluvia. Pasaron 3 años, y cuando Heathcliff regresó ya no era el mismo. Vestía como un caballero. Su porte era altivo y su mirada más fría que el acero. Era fuerte, alto, con cabello largo y color negro. Había hecho fortuna y regresaba con un solo propósito: reclamar lo que el destino le había arrebatado. Pero ya era tarde. Catherine era ahora la esposa de Edgar. Aún así, cuando lo vio cruzar el umbral de su casa, su corazón latió con la misma intensidad. Heathcliff saludó con cortesía, pero en sus ojos ardía un fuego oscuro. El reencuentro fue el principio del fin. En el corazón de Cumbres Borrascosas comenzó a gestarse la más amarga de las revanchas. El viento azotaba las colinas del páramo,
con una furia que parecía contener todos los años de ausencia de Heathcliff. El horizonte, cubierto por un manto grisáceo y triste, fue el primero en anunciar su regreso. Las nubes, como heridas abiertas, se desgarraban sobre los campos donde el tiempo había pasado sin misericordia. Habían transcurrido más de 3 años desde su huida. En aquel entonces, nadie supo hacia dónde fue, ni qué caminos lo devoraron. Catherine lloró su partida con una mezcla de ira y amor, de orgullo y dolor. Desde aquel día su espíritu jamás volvió a ser el mismo. Durante su ausencia, la salud de Catherine Earnshaw comenzó a deteriorarse. La joven, que alguna vez corrió entre las colinas del páramo como un espíritu libre, se convirtió en una figura frágil, pálida, casi etérea. Sus paseos se acortaron. Su risa, antes tan espontánea, se volvió un eco. En los días de viento fuerte, se la veía mirando hacia los páramos, como si esperara oír su nombre entre los silbidos de la tormenta. Heathcliff volverá, decía, con una fe que desafiaba toda lógica, pero nadie en la granja de los Lintons compartía aquella esperanza. Ese caso con Edgar, él ya era su esposo, procuraba rodearla de cuidados, de libros, de flores, de atenciones delicadas, pero Catherine, aunque lo apreciaba, no podía amar con pasión a quien no era su alma gemela. Su cuerpo parecía resistirse a la vida, mientras su mente vagaba en el recuerdo de aquel amor salvaje y absoluto. Nellie Dean, siempre atenta, la observaba con preocupación. En sus noches febriles, Catherine deliraba, pronunciando el nombre de Heathcliff con una ternura que desgarraba el alma. Y entonces un día Heathcliff regresó, no como el muchacho oscuro y harapiento que se había marchado, sino como un hombre alto, imponente, de mirada profunda y una elegancia misteriosa. Vestía con sobriedad, pero su porte revelaba riqueza. Nadie supo de dónde la había obtenido. Algunos decían que había hecho fortuna en América, otros que había comerciado con el demonio mismo. Lo cierto es que, bajo su calma aparente, Heathcliff era un volcán dormido, lleno de resentimiento, pasión y un amor inmenso envenenado. Cuando Hindley Earnshaw, el hermano de Catherine, lo vio aparecer en la puerta de Cumbres Borrascosas, su reacción fue una mezcla de sorpresa y temor. Hindley, ya degradado por el alcohol y la desesperanza, había perdido toda dignidad. Su esposa había muerto. Su fortuna se desmoronaba y su hijo pequeño Hareton crecía entre el desorden y la indiferencia. Heathcliff, con astucia, vio allí su primera oportunidad. Le ofreció dinero. Le habló con cortesía. Lo trató con una falsa amistad, mientras en su interior lo devoraba el deseo de venganza. Hindley, cegado por las deudas del juego, aceptó su ayuda sin entender que con cada moneda que tomaba, con una astucia forjada en el dolor, Heathcliff se hizo con el control de Cumbres Borrascosas. La vieja casa, que una vez fue su prisión, ahora se arrodillaba a sus pies. El viento en los páramos parecía susurrar su nombre, y las sombras del pasado danzaban a su alrededor. Una noche de tormenta, un jinete solitario desafió la furia del cielo, cabalgando hacia la granja de los Linton. Era Heathcliff. Nellie, la fiel sirvienta, lo reconoció, pero fue el grito ahogado de Catherine el que detuvo el tiempo. Corrió hacia él, no como quien recibe a un extraño, sino como quien recupera una parte de su propia alma. «Heathcliff, ¿de verdad has vuelto?» Sus miradas se encontraron y en ese instante el mundo exterior desapareció. No había rencor, solo el fuego de un amor que el tiempo no había podido apagar. Desde la distancia, Edgar Linton los observaba, y una certeza helada se instaló en su corazón. El alma de su esposa nunca le había pertenecido. Con la excusa de la cortesía, Heathcliff comenzó a visitar la granja. Su presencia era un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. Catherine parecía florecer con su regreso, aunque una tristeza profunda se escondía tras su sonrisa. Mientras tanto, la joven Isabella Linton quedaba fascinada por el aura magnética y peligrosa de Heathcliff, sin ver el abismo que se abría ante ella. Él le pidió que lo dejara todo y se fuera con él. Ella, con el corazón roto, se negó, incapaz de abandonar al hombre que le había dado su bondad. Eran dos almas gemelas en un laberinto sin salida, atormentadas por un amor que era, al mismo tiempo, su ancla y su tormenta. No podían estar juntos sin causar dolor, ni separados sin sentir que el mundo perdía su color. Mientras, en Cumbres Borrascosas,
Hindley se había retirado a un segundo plano, una sombra en su propia casa. Heathcliff, ahora dueño y señor, caminaba por los salones sintiendo un vacío inmenso. Había conquistado sus dominios, pero su reino no significaba nada sin su reina. La frustración de haberla perdido por segunda vez ardía en su interior. La delicada salud de Catherine comenzó a resentirse. Una profunda melancolía la fue consumiendo, debilitando su cuerpo. Tras una tensa discusión con Edgar, su espíritu finalmente cedió y cayó en una profunda debilidad. En su estado febril, apenas consciente, susurraba palabras que solo un corazón podía entender. Heathcliff, no te alejes. Incluso si me voy, mi esencia siempre te pertenecerá. Nada puede separarnos de verdad. Él fue a verla en secreto, como una sombra que busca a su luz. Se arrodilló a su lado tomando su mano frágil y fría. Ella abrió los ojos, y en su mirada había una vida de amor y dolor. Somos uno solo, tú y yo, susurró ella. Tu alegría es la mía y tu tristeza también me pertenece. Él no respondió, solo apretó su mano, sintiendo el peso de un destino que ya no tenía vuelta atrás. Esa noche, afuera, la tormenta rugía con furia salvaje. El viento golpeaba las ventanas y el páramo parecía llorar. Dentro de la casa, el amor de Catherine y Heathcliff seguía ardiendo, como una llama que, en lugar de iluminar, consumía todo a su paso. El invierno había caído sobre los páramos con una crueldad que parecía humana. Las colinas que en verano se vestían de brezo y rocío, ahora estaban desnudas, heridas por el hielo y el viento. Dentro de la granja de los Lintons, el aire era tibio, pero no lograba calentar el alma de quienes habitaban entre sus paredes. Catherine Earnshaw, la flor salvaje de Cumbres Borrascosas, yacía en su habitación, pálida, con los ojos hundidos y la respiración entrecortada. La fiebre se había apoderado de su cuerpo. Su piel, tan blanca que parecía mármol, sudaba bajo la tela bordada de las sábanas. Cada suspiro era un hilo que la mantenía unida al mundo. El doctor Kenneth visitaba la casa con frecuencia, pero sus diagnósticos eran evasivos. Decía que el mal de la señora Linton no tenía remedio médico. Era un desgaste del alma. Nellie Dean, fiel y compasiva, velaba por ella día y noche. El ambiente de la habitación era opresivo. La lluvia golpeaba los cristales sin descanso, y los retratos en las paredes parecían observar en silencio el lento deterioro de Catherine. A veces la enferma abría los ojos y hablaba con dulzura. Otras, su mente se perdía en delirios vagando por los campos de su niñez. Estoy en casa, Nellie. En Cumbres Borrascosas. Puedo oír al viento llamando mi nombre. Su voz era tan leve que apenas se distinguía del murmullo de la tormenta. Nellie lloraba en silencio. Sabía que el alma de Catherine ya no pertenecía a ese lugar. Mientras tanto, Heathcliff, ajeno a toda prudencia, seguía visitándola en secreto. Entraba por la noche, cuando la casa dormía, y se quedaba a su lado hasta el amanecer. La miraba con una mezcla de amor y desesperación, incapaz de aceptar que la vida pudiera quitarle lo que más amaba. Una de aquellas noches, Catherine despertó y lo encontró junto a ella. Sus ojos grandes y febriles se llenaron de lágrimas. Sabía que vendrías, Heathcliff. Nadie podría impedirlo. Él se inclinó sobre ella temblando. Su rostro, endurecido por los años y el rencor, se ablandó al verla tan frágil. Catherine, me matas. ¿Por qué te dejas morir? ¿Por qué me haces sufrir de esta manera? Ella sonrió con ternura, con esa mezcla de dulzura y locura que la hacía única. Porque no puedo vivir sin ti. Porque tú eres mi alma. Si tú sufres, yo también. Y si muero, te arrastraré conmigo. Aquellas palabras fueron una sentencia. Heathcliff las sintió grabarse en su pecho como fuego. Ella extendió su mano y la colocó sobre la suya. El tiempo pareció detenerse. En esa habitación entre la vida y la muerte no existía el mundo. Solo ellos dos. De pronto, un golpe en la puerta los sobresaltó. Era Edgar Linton, el esposo de Catherine. Su rostro reflejaba la dignidad herida de un hombre que ha perdido sin culpa, pero también el dolor silencioso de quien ama en vano. Heathcliff se puso de pie con una expresión de rabia contenida. Catherine, débil, trató de calmarlo. No discutáis, no quiero oír odio. Ya no tengo fuerzas para más. El silencio que siguió fue tan tenso como el filo de una espada. Edgar, con voz baja pero firme, pidió a Heathcliff que se retirara. Él lo obedeció, pero antes de salir tomó la mano de Catherine y la besó con desesperación. Sus ojos se encontraron una última vez,
y en esa mirada se dijeron lo que ninguna palabra podría contener. Esa noche, el viento rugió con más fuerza que nunca. La tormenta parecía reflejar la agonía que se cernía sobre la casa. Horas después, Catherine cayó en un sueño profundo del que ya no despertaría igual. Durante días luchó entre la vida y la muerte, en un vaivén de fiebre y delirio. En sus momentos de lucidez hablaba del páramo de su infancia, de su deseo de correr libre otra vez junto a Heathcliff. Su espíritu parecía ya fuera del cuerpo. Finalmente, una madrugada de primavera, el canto de los pájaros anunció su partida. El sol apenas asomaba cuando Catherine exhaló su último aliento. Nellie estaba junto a ella, sosteniendo su mano helada. Edgar de rodillas besó su frente y rompió en llanto. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Heathcliff cayó de rodillas en el suelo, con el pecho apretado por un dolor insoportable. La sintió morir. Salió a los páramos bajo la lluvia, gritando su nombre. «Catherine. ¡No me dejes! ¡Vuelve!». Su voz se perdió en la niebla, pero juraría que el eco le respondió. Regresó a Cumbres Borrascosas completamente empapado. Golpeó las paredes, maldijo al cielo, lloró con furia, y entre sollozos pronunció aquellas palabras que marcarían su destino. «Catherine Earnshaw, que tu alma no descanse mientras yo viva. Tú dijiste que me arrastrarías contigo y lo harás. Hasta en la tumba seremos uno solo». Desde ese momento, Heathcliff se convirtió en un ser dominado por la locura. Dejó de comer, dejó de dormir. Sus ojos parecían vacíos, su piel se tornó ceniza. A veces, en mitad de la noche, se le oía hablar solo, como si conversara con alguien invisible. Decía que Catherine lo visitaba, que la veía en el viento, que sentía su respiración junto a la almohada, que oía su risa entre las sombras. A veces, entraba en su habitación y juraba que la encontraba allí, con su vestido blanco, mirándolo con ternura, y cuando trataba de tocarla desaparecía entre sus manos. Nellie, aterrorizada, le rogó que descansara, que rezara, pero él respondió con una voz quebrada: «No puedo vivir sin ella, Nellie. Y si el infierno es el único lugar donde puedo verla, allí iré gustoso». Poco después, Heathcliff comenzó su venganza. Sediento de control, se casó con Isabella Linton, la hermana de Edgar, una joven ingenua que lo amaba sin entender su oscuridad. Para ella, Heathcliff fue un sueño romántico al principio, pero pronto descubrió la realidad. El hombre que amaba estaba poseído por un fantasma. Su matrimonio fue una pesadilla. Heathcliff la maltrató psicológicamente, la humilló, y la utilizó como un instrumento más para torturar a los Linton. Isabella, aterrada, escapó de Cumbres Borrascosas y escribió una carta a Nellie describiendo el horror de su vida junto a él. Vive entre sombras, con el rostro de un muerto. Habla con Catherine como si estuviera viva. A veces, al caer la noche, abre la ventana y le ruega que entre. Juro que la he oído responderle. Heathcliff ya no era un hombre, era una sombra, un espíritu sin paz condenado a caminar entre la vida y la muerte. Había logrado apoderarse de Cumbres Borrascosas, había humillado a su enemigo, había hecho fortuna, pero lo había perdido todo. En las noches más oscuras, los sirvientes juraban ver una figura femenina rondando los páramos, una mujer vestida de blanco con el cabello suelto y los pies descalzos, que se detenía frente a las ventanas llamando suavemente: «Heathcliff». Y él, donde quiera que estuviera, respondía. Siempre respondía. Tras la muerte de su débil hijo, la joven Catherine Linton quedó libre. Su espíritu se fortaleció y se acercó a Hareton Earnshaw, a quien Heathcliff había criado en la ignorancia. Poco a poco entre ellos surgió un vínculo de ternura, confianza y finalmente amor. Mientras tanto, Heathcliff, consumido por su obsesión, deambulaba por los páramos. Hablaba solo, murmurando el nombre de Catherine, creyendo oír su voz en el viento que golpeaba los ventanales. Los sirvientes afirmaban verlo caminar bajo la lluvia, con el rostro elevado al cielo, como si esperara que el espíritu de su amada bajara a buscarlo. Finalmente su cuerpo fue hallado junto a una ventana abierta, con el rostro tranquilo y una leve sonrisa en los labios. La leyenda dice que su espíritu se unió al de Catherine, y ahora caminan juntos por los páramos, eternamente entrelazados. Isabella, marcada por la tragedia, sobrevivió y se retiró en busca de paz. Con la muerte de Heathcliff, el ciclo de odio se rompió. La joven Catherine y Hareton reconstruyeron Cumbres Borrascosas
y su amor simbolizó la redención y la esperanza. Los fantasmas de la tragedia quedaron en el pasado, y la nueva generación encontró un futuro libre de maldiciones. Linton pudo finalmente respirar en libertad. Tras la muerte de Linton Heathcliff, se dedicó a Hareton Earnshaw, quien había sido privado de educación y crianza adecuada por la maldad de Heathcliff. Catherine Linton le enseñó a leer, a escribir y a comportarse con dignidad. Poco a poco surgió entre ellos un amor genuino y tierno, el primer amor puro que Cumbres Borrascosas había visto en décadas. Hareton, aunque rudo al principio, mostró un carácter noble y amable bajo la guía de Catherine. Juntos comenzaron a restaurar la mansión y los terrenos, llenando los páramos de vida y esperanza nuevamente. El odio que Heathcliff había sembrado quedó atrás, transformado por la fuerza de la juventud y el amor sincero. Isabella, hermana de Linton, sobrevivió también a las pruebas de la vida. Tras la muerte de su hijo, decidió retirarse del conflicto, vivir en paz y cuidar de sí misma. Su vida continuó, marcada por el dolor pero también por la sabiduría adquirida. El lugar, aunque todavía cargado de ecos de tragedias pasadas, encontró un nuevo equilibrio. Catherine Linton y Hareton Earnshaw se convirtieron en la encarnación de la reconciliación y la esperanza. Pero los fantasmas de Heathcliff y Catherine Earnshaw permanecieron. Los aldeanos contaban que en noches de niebla podían ver dos figuras caminar por los páramos. Un hombre delgado y oscuro seguido por una mujer de blanco. Sus susurros se mezclaban con el viento, recordando a todos que hay amores que trascienden la muerte. Así concluye la historia de Cumbres Borrascosas, un relato de amor imposible, odio, tragedia y finalmente, redención. La vida continuó para la nueva generación, mientras los espíritus de Heathcliff y Catherine permanecieron en los páramos, eternamente unidos.